Hubo un momento en la historia del cine colombiano donde se habló de los maestros y eran personas que por algún motivo habían tenido la oportunidad de estudiar cine fuera de Colombia, y eso porque estudiar cine era una cosa totalmente exótica, rarísima, todo el mundo se hacía trabajando, nadie tenía la oportunidad de formarse. Ese panorama ha cambiado completamente y ahora vivimos una revolución que depende de que hay un Ministerio de Cultura, un Proimágenes, un Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que las cámaras están más baratas, pero sobre todo porque hay gente muy talentosa que se está formando para expresarse audiovisualmente. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que hoy realizamos en uno de los sitios más bonitos de Bogotá, en la Quinta de Bolívar, en el centro de la ciudad. Como siempre, con dos grandes amigos con quienes codirigimos este programa, estamos aquí chupando un poquito de frío, pero pasándola muy bien. Por un lado, Diego Rojas y por el otro, Augusto Bernal. La enseñanza del cine, las escuelas de cine. Voy simplemente a citar una frase que ya mencioné alguna vez, que es de nuestro querido y admirado Luis Ospina, que él dice y proclama a los cuatro vientos: la mejor enseñanza es el mal ejemplo. Y creo que nuestros invitados de este programa nos lo van a confirmar. Sí, aquí tenemos uno que ha puesto mucho mal ejemplo a lo largo de los años. Él es el fundador y cabeza de Black Maria, una escuela de cine muy importante, y aquí es uno de nuestros más díscolos colaboradores. Yo creo que esa forma de indisciplina cinematográfica se puede ver desde la cinefilia, y creo que de la indisciplina pasar a la disciplina es la formación de esos indisciplinados en una futura generación de cineastas colombianos. Las clases tuyas deben ser muy complicadas, ¿cierto, Augusto? Son muy divertidas. Muy bien. Pues sí, hacer cine es una artesanía, realmente es un oficio que se hace sobre la formación y también sobre la acción cotidiana y convertir toda esa creatividad en objetos. Entonces, dentro de unos minutos les vamos a presentar nuestros dos invitados. Quédense con nosotros. Esto es Canal Capital Sin Alfombra Roja. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital para descubrir todos los cines colombianos y hacerlos sin lentejuelas. Hoy estamos en uno de los sitios más bonitos del centro de Bogotá, en la Quinta de Bolívar, un jardín extraordinario como pueden ver. Nos hemos preguntado muchas veces por qué el cine colombiano se ha transformado de forma tan radical. Sin duda los equipos ahora son mucho más baratos y cualquiera en un morral puede llevar una sala de edición. Sin duda hay unos instrumentos del Estado muy importantes como el FDC y otros, pero una de las razones por las que esto ha cambiado de forma tan radical es porque se ha generalizado la posibilidad de formarse para hacer relatos con imágenes en movimiento. Y para hablar de este tema, hoy tenemos a dos invitados que trabajan en dos diferentes universidades, en la Nacional y en la Universidad Javeriana. Ambos están a cargo de la creación de programas de formación para el desarrollo audiovisual, y ellos son Carlos Barriga. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Carlos estudió en el CUEC, en México, y es uno de los fundadores de la Facultad de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, y ha sido profesor hace mucho tiempo ahí desde que nació. Y por el otro lado, Mauricio Durán. A Mauricio lo conocemos porque en otra ocasión hicimos un programa sobre cine y ciudad, ¿verdad? Que sí, lo hicimos desde la Cinemateca. Mauricio es arquitecto en realidad, pero bueno, a él le pasó como me pasó a mí, que nos terminamos enviciando por el cine, y luego se empezó a formar también en esta área. Él tiene una maestría que tiene que ver con ciudades y con... cultura urbana. Cultura urbana, sí. Correcto, y estudiaste filosofía. Filosofía, sí. Y ahora acabas de crear una maestría de la que nos hablarás muy pronto, y dentro de la Universidad Javeriana, en donde eres docente hace tiempo. Muy bien, entonces, como siempre, empecemos con un pequeño relato histórico, Diego. Sí, la formación en Colombia la podemos muy remotamente encontrar en los años 40, cuando se quiso que el Ministerio de Educación entrara a participar en cine, pero un poco era el cine como instrumento pedagógico. Se creó un departamento de cine. Y ahí debíamos saltar a los 60, un pionero en muchas cosas, Julio Roberto Peña, productor, entre otras, de Raíces de Piedra, la película de Arzuaga, tuvo la idea utópica de hacer una escuela de cine latinoamericana. Por ahí, a los interesados, todavía en patrimonio fílmico hay folletos
de lo que iban a ser las cartillas de enseñanza, que se imprimieron mucho, pero este asunto se frustró. Otro elemento de formación muy importante en los 70, yo diría que son los cineclubes, que venían desde finales de los 40, pero se fueron fortaleciendo y que de alguna manera formaron, de una manera colateral, digámoslo, a interesados en la práctica audiovisual. Y también en los 70 surgen las facultades de comunicación social. Y estas facultades de comunicación social son una suerte de semillero para futuros realizadores. En el caso de Bogotá, especialmente la Javeriana, la Tadeo, y muy importante, la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, liderada por Jesús Martín, que finalmente ha sido un semillero después de realizadores de muchas generaciones que transformaron el documental, no solamente en su región, sino en Colombia, sin ser una escuela propiamente de realización audiovisual. Quizá Augusto, que es practicante de estos oficios de vieja data, me ayuda a precisar, pero como escuela como tal, adscrita a una universidad, surge Unitec a finales de los 70 como el primer proyecto de formación en realización audiovisual. Y ya nos vamos al año 88, cuando con el apoyo de la desaparecida Focine, en un proyecto conjunto, y aquí entra uno de nuestros invitados a protagonizar esta historia, Carlos Barriga, surge la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, semillero también de muchos realizadores. Y a partir de allí, para no hacer tan largo el cuento, yo diría que sobreviene una suerte de vertiginosa avalancha de oferta que muere y nace casi todos los días, no solo en Bogotá, no solo en el centro, sino también en las principales ciudades, de escuelas que de una u otra manera están relacionadas con el oficio. No quiero dejar mencionar ya para terminar un proyecto que me parece de la mayor importancia en los últimos años, que es la Escuela de la Universidad del Magdalena, liderada por Pacho Botía, que ha tenido una incidencia medular en la región y que, contrario a la ida de la periferia hacia el centro, lo que se ha es robado profesionales del centro y los lleva a vivir felizmente, dicen ellos, para envidia de todos, en la bahía de Santa Marta. Y la otra experiencia que lidera nuestro amigo y compañero Augusto, de lo que se dicen llamar la educación no formal, a partir de su escuela Black María, y otras experiencias que en ese sentido han surgido. Esto como un panorama general para poner el terreno y conversar con nuestros amigos. Bueno, y es que es cierto que Augusto sería como nuestro tercer invitado en este caso, porque Augusto es el creador y la cabeza de Black María, que es una escuela importantísima. Pues, ¿qué tal si le echamos una mirada a las historias de estas escuelas? Empezamos por ti, Augusto, si te parece. ¿Cómo nace Black María y por qué? Bueno, yo creo que nace casi en un orden cronológico Unitec, que a propósito de lo que dice Diego, habría que agregarle que es la primera escuela latinoamericana privada, entendiendo que el CUEC y las mexicanas son las primeras estatales. Entonces, en ese sentido, Unitec es la primera. Después la nacional, que creo que es un proyecto de Carlos Álvarez, dos Carlos I y Carlos II, Carlos Barriga y Carlos Álvarez, que es muy importante. Y luego aparece otra también como la Lumière de Carlos Sánchez, que creo que son como las 4 primeras. Y en ese sentido nació básicamente como una sala de arte y ensayo, por darle un apelativo, ya que Diego citaba los cineclubes. Y sobre esa marcha surgió la escuela por la necesidad de la gente de que les enseñaran a hacer cine a partir de lo que estábamos proyectando. Pero yo creo que aquí la palabra la tiene nuestro invitado, que es Carlos II. Carlos I. Bueno, realmente la Escuela de Cine de la Universidad Nacional es un proyecto donde hay más actores, ¿no? Estaba Fernando Ramírez, Fernando Vélez, Ariel Bibliovics, que apoyó también la parte más desde la literatura. Es un proyecto que realmente le plantea a Focine a la Universidad Nacional un poco sobre un comentario que en principio
sonó curioso en la Universidad Nacional, y era que Focine decía que de alguna manera en Colombia se estaba aprendiendo a hacer cine con las películas y Era un poquito en últimas costoso, ¿no? era muy costoso, decía Focine que era oneroso y que por qué no formar una escuela profesional, ¿no? Sobre el tema del cine, pues pensando en la formación para una posible industria, ¿no? La Universidad Nacional retoma el tema, pero lo que va a pasar es que recién estábamos pensando el plan de estudios cuando desaparece Focine. Y Focine era la que iba a poner la plata y nosotros la academia propiamente. Entonces, de ahí, el año 1988, lo que va a venir es una suerte, digo yo, de proezas institucionales para hacer que esa escuela lograra sobrevivir. La Universidad Nacional no tenía previsto los costos que implicaba una escuela de cine. Entonces la universidad empieza a ver que es más costoso formar cineastas que formar médicos, y empieza, digamos, todo un dilema que de todos modos ha sido para nosotros muy interesante. A la vuelta de 26 años ya pues tenemos cerca de 500 egresados. Somos un equipo de profesores, más o menos un grupo de 18 docentes. Nos hemos enfocado hacia la investigación, tenemos una maestría. Participamos en otras dos, en escrituras creativas precisamente, pero quisiera notar, así como para el tema, algunos puntos claves. Uno, la nuestra es una escuela de realización. Eso fue todo un tema de discusión durante muchos años, si se había que formar directores o había que formar realizadores, y obviamente pues lo primero que dijimos es dónde debe estar ubicada dentro de toda la estructura de la Universidad Nacional una escuela de cine, y pues la apostamos por la Facultad de Artes, y eso ya implicó, digamos, una marca para nosotros, porque esa marca, es decir, somos de la Facultad de Artes, pues ubica la escuela de una vez de que no somos un politécnico, que en eso, digamos, fue como nuestra salida de lo que era la presión de Focine. Lo nuestro entonces se volvió más pensar el cine como arte, formar ciudadanos que de alguna manera piensen y piensen con imágenes, narren con imágenes, más allá de las circunstancias propiamente productivas o de un esquema industrial del cine. Entonces esos fueron temas, digamos, muy puntuales, y para lo cual este concepto de realización era perfecto, un tipo de realizador muy digo yo, de mucha tendencia muy francesa, pero que finalmente con el tiempo nos fue dando la razón un poco de que para qué formar directores dentro de esta noción así como industrial, jerárquica, cuando realmente pues no existía una industria, ¿no? Y por otro lado, este perfil de un tipo de realizador con unos dominios básicos en los oficios, pero donde lo fundamental son las narrativas, donde lo fundamental es pensar y decir, dentro de un enfoque muy de la Universidad Nacional, que era cómo pensarnos como nación, como país, como cultura, desde el cine. Desde luego, con el tiempo pues hemos venido desarticulando todo esto de que el cine nacional y todo este rollo, pero sí es una formación en la que la formación del sujeto social y humano, en el que esta preocupación por lo que llamamos los contornos, todos estos universos familiares, colectivos, locales, y también una dimensión muy de contexto, muy del entorno, de nación, continente, cosmos. Todo eso nos ha llevado a tener como una metodología que finalmente creo que con el tiempo, a pesar de todas nuestras dificultades de tipo técnico, económico, como cualquier universidad pública, creo que hemos logrado con el tiempo consolidar un proyecto. Desde luego nos metimos en muchos temas complicados, como que nos sigue costando hoy día, la I, cine y
televisión que nos ha fracturado mucho, nos ha metido en unos líos y bueno, y nos hemos tratado de que en el tiempo no dejarnos desbordar tampoco por las novedades tecnológicas que ha sido en algún momento fuimos departamento de cine, televisión, nuevas tecnologías y multimedia. Afortunadamente la universidad no nos lo aprobó. Todo eso es cine, finalmente es escritura con imágenes en movimiento. Y finalmente, la pantalla. Entonces, fundamentalmente hemos dicho, pueden venir todas las tecnologías, todas las variantes narrativas de cualquier tipo. En el fondo seguimos asentados en el lenguaje cine. Pues Carlos, nosotros tenemos como objetivo en este programa también mostrar la más amplia diversidad posible del cine nacional. Vamos a ver otro ángulo de nuestro cine a través de la siguiente entrevista y regresamos a esta conversación. Malos Días es un thriller, es una película de esperanza, una historia de esperanza en medio de tiempos difíciles. Está narrada desde un personaje que es una niña de 16 años que se llama Emilia, y ella nos cuenta cómo tuvo unos malos días en un momento de su vida y cómo las cosas se complicaron tanto por una situación de amenaza y violencia, pero que todo salió bien. Esta es una historia hecha por gente pues muy joven, es un equipo, es nuestra primera película, un equipo que le está haciendo una apuesta a hacer un cine que sea entretenido, que sea atractivo, que se identifique con nuestro país, pero que cuente nuevas historias y que lo haga de una manera que logre comunicarse con un público que esperamos que les guste, que la disfruten mucho. Yo sé que vi hoy cosas que no debía, sobre todo para una niña de esa edad. La trama general de la historia es una familia, es una niña con su madre que están escondidas en una cabaña y por accidente llegan dos personas, digamos, del bajo mundo y se dan cuenta que esa es la cabaña donde se está escondiendo un señor que le dicen el Turco. Y el Turco es un tipo que todo el mundo está buscando porque cometió un crimen. Los actores son Roberto Cano, él es el actor principal. Roberto Cano, que trabajó en Pobre Pablo, que es el papel donde más lo conocen. Gloria Montoya trabajó en La Sangre y la Lluvia, que es la película de Jorge Navas. Cristóbal Errázuriz, que pues lo conocen todos por Café. Y bueno, tenemos a Nelson Camayo, a Luis Felipe Cortés, a David Valencia, Carlos Fonseca, Alejandra Chamorro, que es la niña que cuenta toda la historia. Quizá necesite un poco más de tiempo para entenderlo, o de pronto no hay nada que entender. La música de la película es de Felipe Linares, que es el compositor con el que hemos venido trabajando en todos los cortometrajes que hemos hecho. Entonces creo que todo el equipo en general se conoce muy bien y le puso mucho, pues toda su entrega al proyecto. Entonces pues se van a encontrar con una película hecha con mucho cuidado, con mucho amor, con muchas ganas de llamar a un público joven que se identifique con la película, que se emocione, que la disfrute. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el cual estamos descubriendo el cine nacional. Hoy nos preguntamos acerca de los procesos de formación en Colombia. Y bueno, Diego, tenemos un invitado de la Universidad Javeriana, Mauricio. Sí, Carlos nos hace una panorámica desde la génesis hasta la situación actual de la escuela de la Universidad Nacional, escuela emblemática. Un poco, Mauricio, desde la orilla privada, desde la javeriana, desde algo que no es comunicación social, pero tampoco realización. Cuéntanos de tu programa y de una vez del proyecto de maestría que se perfila para el año entrante. Sí, Diego, bueno, en artes visuales, en la carrera de artes visuales de la Javeriana, viene dándose un énfasis en creación audiovisual. Este
Este énfasis se está trabajando, pues, la puesta en escena, el documental, la animación, que es una beta importante porque son artistas visuales, manejan el dibujo, manejan los nuevos medios. Y después de unos años 97 empieza la primera generación, es decir, tenemos unos 17 años. Ya se ha solidificado mucho las intenciones, la línea específica con que se está formando en lo audiovisual, y vamos a lanzar entonces esta maestría en creación audiovisual. Ahora que Carlos nos hablaba de la carrera de cine, de la carrera de realización en cine y televisión, disminuyamos la voz ahí un poco, siguiendo tu intervención. El nombre también fue pensado como pensando a qué nos vamos a dedicar. Es una maestría en creación y es en creación audiovisual. No estamos pensando ni dirección, ni realización, ni producción. No estamos pensando necesariamente en el cine. Estoy de acuerdo con ustedes, el cine es la imagen movimiento. Kino y ya Bertov no lo repitió 1000 veces, y ese eco quedará por mucho tiempo. Pero sin embargo el imaginario de cine todavía en el público yo creo que queda como la película largometraje de ficción, ¿no? A veces uno pasa incluso El hombre de la cámara de Dziga Bertov y dicen, pero ¿eso es cine? Pues sí, el documental es cine. O pasa una animación o pasa un trabajo experimental, son imágenes en movimiento. Entonces, un poco para no abrir más el espectro, también a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, se quiere hablar de lo audiovisual. En términos audiovisuales, cabría entonces los diferentes soportes técnicos y tecnológicos que se han tenido, desde el formato fílmico, fotoquímico, pasando al formato video, formato digital, los nuevos lugares de circulación, desde la sala de cine tradicional hasta internet, hasta el museo, abierto al museo, las nuevas estéticas, la relación que tiene el público con lo audiovisual hoy, donde están viendo en pantallitas La caída de Edgar, estoy pasado de moda, o sea, eso ya hace 10 años, pero a la vez pueden estar viendo Bélatar, que no lo entiendo, pero no entiendo cómo se puede ver Bélatar en una pantalla de un smartphone, pues, pero hay quien lo ve, como habrá quien lee el Cervantes también en un iPad. Entonces, pensando en eso, desarrollamos esta maestría en creación audiovisual. La maestría tiene un componente central, que es un laboratorio experimental de creación audiovisual. Ahí se van a dar todas las posibilidades. Queremos que estén dándose formatos como, sobre todo, lo documental, la ficción, la animación, sin que hoy en día delimitar eso no tiene sentido. Hemos visto cantidad de casos donde creo que el cine contemporáneo, el cine desde el neorrealismo hasta nuestros días, se apoya precisamente entre una indiferenciación, una zona de tensión, más que zona de indiferenciación, una zona de tensión entre la ficción y el documental, y hemos visto desde hace 15 años para acá la introducción de la relación entre animación documental, animación ficción. Entonces es un lugar de posibilidades de trabajo, y esto va a estar alimentado por unos seminarios teóricos donde va a haber una reflexión sobre la imagen audiovisual, el tiempo, la forma temporal, la forma espacial, y una muy importante que es la imagen y su relación con lo real, con la realidad, sea animación, sea cine experimental o sea documental, que es lo que vinculamos más directamente, pero no necesariamente responde con una realidad tal cual. ¿Y esta maestría ya está a punto de empezar? ¿Empieza en julio? Esta maestría empieza en julio, 2016.
Sí. Perfecto. El otro componente son unos talleres de oficio muy breves, muy intensivos de 2 meses, donde estaría un profesor de fotografía, un gran profesional de la fotografía, un gran profesional de la edición, de la dirección de arte, de la producción del guión, Estupendo. dándole un apoyo ya específicamente técnico a estos muchachos. Augusto, y en el caso de Black Maria, ¿cómo es el currículum? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo funciona? Los contenidos están más que todo centrados sobre historia del cine, que son casi como 7 historias del cine. Tu micrófono, Augusto. Es como 7 historias del cine, lenguaje y talleres todos los semestres, de manera que paradójicamente los mejores trabajos han salido no de los trabajos de grado, sino de mitad carrera, tercero y cuarto semestre. Antes de que se cansen los muchachos. Antes de que se cansen los muchachos y se crean que son de sobreprecio. A ver, no sé si tendremos tiempo, pero me inquieta, y con el final de las 2 intervenciones, tanto la de Carlos como la de Mauricio, yo creo que un punto interesante de conversación es cuál es la relación entre nuestros educandos, por darle una palabra florida, y la realidad nacional. O sea, nuestros educadores son educados. ¿Cómo se observa esa relación? Tú hablabas del entorno, tú hablabas de lo real. Hay, por una parte, un universo de eso que llamamos el cine nacional, pero hay un país, hay una sociedad, hay miles de ejemplos de egresados de parte y parte, pero ¿cómo se vislumbra este asunto desde el mismo diseño y el ejercicio diario de la academia en sus 2 casos? Me parece importante. Pues importantísima tu pregunta. Si quieres, para que desarrollen la respuesta con calma, vamos a conocer los siguientes datos y cifras del cine colombiano y regresamos para la respuesta. En el país existen aproximadamente 70 instituciones que ofrecen programas académicos relacionados con la formación audiovisual. Dentro de las escuelas de cine, comunicación social y artes visuales, encontramos la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Universitaria Manuela Beltrán, la Universidad Central, la Escuela de Cine Black Maria, la Escuela Nacional de Cine, la Pontificia Universidad Javeriana y la Corporación Educativa Taller 5 en Bogotá. En otras ciudades, la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma del Occidente en Cali, la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad de Magdalena en Santa Marta, la Universidad de Caldas en Manizales, la Universidad de Antioquia en Medellín, la Universidad de Cauca en Popayán y la Universidad del Meta en Villavicencio. Para más información puede visitar www.proimágenes.com.co. Sección Cine Colombiano, Programas de Formación. Seguimos en Cine Alfombra Roja. Hoy estamos grabando este programa en la Quinta de Bolívar, que es un sitio hermosísimo del centro de Bogotá. Tenemos una pregunta sobre la mesa que la ha dejado Diego y es la vinculación de los estudios y de los estudiantes con la realidad colombiana en el caso del cine. Carlos, de la Universidad Nacional. Bueno, ese tema, pues digamos, para nosotros como Universidad Nacional, pues digamos que pues el sentido mismo de la universidad, ¿no? La universidad fue creada para pensar la nación, entonces en ese sentido digamos que la escuela de cine como filosofía, como planteamiento, como concepto general que guía la escuela, pues digamos está muy enmarcado en el problema y la condición de nación y de país. Pero habría varias aristas para responder ese tema. El primero, yo diría que esa relación con la nación colombiana pues tiene una dimensión interna y una externa. La interna es nuestra preocupación así de país, de que en el caso de nuestra escuela se presentan entre 1.000 y 1.200 estudiantes semestralmente para 28 cupos, que es lo único que es capaz la Universidad Nacional, pues por razones fundamentalmente financieras, de atender. Entonces ahí ya hay una primera problemática de país. Nosotros sentimos como docentes, como profesores, como una insatisfacción social, digamos, decir
tantos estudiantes que quieren estudiar cine y no lo logran hacer. Nadie cree, pero nosotros en este momento somos a veces la cuarta, a veces la quinta carrera con más número de solicitudes de admisión en la universidad. Entonces, ahí hay un primer indicio del problema. El segundo tiene que ver más con el rollo de los contenidos. Nosotros, que hemos estado siempre muy enfocados hacia el tema de la creación, cada vez, además de crear, estamos, y como parte del problema de la creación, estamos tratando de incentivar la investigación entre el estudiante, así sea de pregrado. Queremos profundizar mucho, esa es la primera forma, digamos, de comenzar a pensar país, porque las escuelas de cine han estado muy dadas como solo a un aparente esteticismo, a un fenómeno mediático en sí mismo, y se cree incluso que la investigación es solo un tema del documental y se olvida el tema de la relación investigación, ficción y formatos híbridos, en fin. Entonces, digamos que ahí hay en este tema, este énfasis que tiene otras aristas, como es la relación teoría-práctica, el tema de las posibilidades de estas tecnologías más recientes que están llevando a que cada vez haya una mayor flexibilidad a partir de la liviandad de los equipos, que le permite a uno acercarse con mucha más facilidad a temas relacionados con la realidad, porque ese era un punto que antes toda esta parafernalia tecnológica para grabar 10 minutos con una serie de medidas. Cada vez esto hace que el estudiante pueda tener un mayor acceso a temas de lo cotidiano, del entorno. Entonces yo pienso que ahí ha habido un cambio muy importante. Creo que también las condiciones mismas del país y de nuestra experiencia está llevando el reconocernos en otras cinematografías nacionales, también ha sido muy importante para los chicos, porque había como una especie de endogamia allí, de mundo cerrado. Yo me acuerdo que pasaron muchos años en que la mayoría de todas las producciones de nuestros muchachos eran películas de apartamento, de que me peleé con la novia, de que mi novio me dejó, y eso eran como los temas. Pienso que ahí hay un cambio muy importante. Creo que, claro, hay prevenciones también. Nosotros también, pues, la Universidad Nacional ha sido una universidad contestataria por autonomacia, y creo que hoy día los jóvenes también tratan de tampoco no caer en los clichés, de no caer, sino ir como más a la experiencia profunda, humana, social y cultural de los problemas del país. ¿Y en el caso de la Universidad Javeriana? Bueno, yo creo que cuando hablamos de lo real, estamos hablando de un lugar, estamos en un espacio, en una nación, en un continente, en una región específica, pero también estamos en un momento, ¿no? Y creo que se hila ahí todo un desarrollo tecnológico que hay que pensarlo también en términos de lo real y las necesidades de estos educandos, qué es lo que quieren hacer. Quizá una buena parte va a ser el cine, sigue siendo, digo otra vez, película de ficción, largometraje, sigue siendo el gran referente, ¿no? Y es el referente nacional por excelencia. Este año, pues, creo que lo tuvimos y con grandes protagonistas egresados de la Universidad Nacional. Pero empiezan a salir otra cantidad de requerimientos, de necesidades, y que es lo que queremos ver también, ya sea desde los más directamente implicados, que pueden ser estos estudiantes que han venido estudiando artes, comunicación acá, hasta mirar en regiones. Estuve en Caquetá, en el Festival Mambe, que es un proceso muy interesante. Tienen un colectivo y ellos están haciendo escuelas en las regiones. Van, graban películas y realmente hay unos registros maravillosos. Vimos un documental de una comunidad en Vera autorrepresentándose lejos de cualquier código
cualquier convención que uno se pudiera imaginar, ¿no? Están, yo creo que tomando lo audiovisual para unirlo a una forma de autorrepresentación que es de ellos mismos, de esta comunidad. Y es un poco lo que yo creo que hay que atender, ¿no? Hay cantidad de colectivos, no tenemos un público colombiano, no tenemos una nación colombiana, tenemos pueblos, tenemos naciones, tenemos cantidad de colectivos, complejidades. Entonces yo creo que eso hay que apuntarle, hay que ver las tecnologías, no creo que se pueda despreciar ninguna y creo que todo lo tenemos claro, si es necesario hacer teléfono, hacer cine con un smartphone, hay que hacerlo con un smartphone y porque no hay necesidad de negar tampoco el 35 milímetros y los grandes formatos tradicionales, hay costos, hay tipos de proyectos, hay películas muy breves, muy rápidas que están circulando en internet, hay otras que son de larga extensión, no sé, puede ser 7 horas, y yo creo que a través de eso es que queremos mirar lo real. Vuelvo y repito, ¿en qué lugar estamos pensando el problema? Estamos en Bogotá, estamos en Colombia, estamos en unas condiciones socioculturales, políticas determinadas, donde hay una gran diversidad, pero también estamos en unas conexiones con el planeta, a través de las nuevas tecnologías que son increíbles. Creo que es un problema de la docencia y me imagino que Carlos y Augusto lo saben hoy en día, que es el de llegan ya más informados que uno, ¿sí? Los estudiantes no vienen por información. La información está en otros lugares y hay que a veces desinformarlos incluso. Otra vez sí, volverlos a resetear para poder dar una historia, unas 7 historias del cine donde puede uno tomar toda la tradición cinematográfica que no está necesariamente en la información que está en la superficie de internet, ¿no? Así es. Un poco tú señalas un tema que es muy interesante y es realmente para qué estamos haciendo imágenes en movimiento. Cuando uno ve la expresión audiovisual de los indígenas colombianos, ellos están recuperando su idioma, planteando temas de identidad, planteando temas de reivindicaciones políticas. Y yo no sé realmente nosotros los mestizos de las ciudades colombianas, ¿para qué hacemos cine? ¿Eso es como algo que se plantea en la universidad? Sí, creo que un poco la investigación también tiene que conducir a eso. Yo creo que ya estamos dejando un poco los grandes relatos nacionales, de unidad, fundacionales, y estamos mirando de manera más directa cuál es la relación que tiene el cineasta, quien hace cine, quien hace audiovisual, esas herramientas y sus preocupaciones. A veces son para 500 personas, no necesariamente es la película que tiene que cumplir con 100.000 o 1.000.000 de espectadores, sino que puede tener una relación más directa. Entonces creo que la profesionalización, la profesión del cine y del audiovisual está transformándose profundamente con todo esto. Bueno, pues vamos a otra entrevista sobre el cine nacional y regresamos a esta conversación. EGEDA Colombia es la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores Audiovisuales. Básicamente nosotros lo que hacemos es gestionar, representar y administrar los derechos de productores audiovisuales tanto nacionales como internacionales. 161 productores nacionales han confiado en la gestión de EGEDA y nos han dado en administración sus derechos para que nosotros vayamos y los gestionemos en diferentes escenarios y en diferentes lugares. La ley de derechos de autor le confiere al productor audiovisual una serie de derechos, un conjunto de derechos. Uno de estos derechos es denominado derecho de comunicación pública, en virtud del cual cuando en un establecimiento, por ejemplo, en un establecimiento abierto al público, como un restaurante, un hotel, una clínica o en cualquier lugar se emite una obra audiovisual, el productor de esa película tendría derecho a que el usuario de ese lugar, el dueño del establecimiento, le pagara por el uso que está haciendo de su obra.
Ejeda Colombia le presta un servicio al productor audiovisual, pero también le presta un servicio al usuario, quien a través de una licencia de Ejeda Colombia puede hacer un uso legítimo de las obras de los productores. Nosotros no solamente representamos a los socios colombianos, a los productores colombianos, sino que representamos a socios de muchos países del mundo. Representamos el catálogo europeo, el norteamericano, mexicano, suramericano, pues desde Perú, Argentina, Uruguay. Es decir, nosotros no solamente hacemos una gestión en Colombia para los productores colombianos, sino también en Colombia para los productores extranjeros. Digamos que esto es un proceso en donde lo más importante es que los propios titulares, los propios dueños de las obras audiovisuales conozcan sus derechos. Y es un proceso que hemos tratado de hacer poco a poco, explicándole a los productores audiovisuales no solamente qué derechos tienen, sino cómo pueden explotarlos y los diferentes mecanismos. Para el año que viene, uno de los proyectos que tenemos también es instaurar una cátedra que hemos denominado la Cátedra Ejeda de Derechos de Autor. El proyecto que tenemos es ir a las escuelas de cine, es decir, a aquellos centros educativos en donde se están formando los productores del mañana y explicarles un poco en un ambiente académico, no solamente la función que cumple Ejeda Colombia en el mercado, sino también qué derechos tienen estos productores audiovisuales, porque en la mayoría de los casos ellos no solamente son dueños de derechos, sino que también son usuarios de derechos. Uno de los proyectos, importantes que tiene la organización y el Grupo Ejeda Colombia es los premios platino. Nosotros desarrollamos, el Grupo Ejeda desarrolla a nivel iberoamericano 2 grandes eventos en el año. El primero de ellos es los premios platino, que nosotros llamamos, que son los Óscares del audiovisual iberoamericano. Son unos premios que buscan resaltar la creación y la industria audiovisual no solamente de un país en concreto, sino de toda la región iberoamericana. Esto incluye no solamente los países latinoamericanos, sino que incluye países como Portugal, Brasil y España. Aquí en estos premios lo que se busca es resaltar, como te digo, la producción iberoamericana, la producción audiovisual con diferentes categorías. Este año, como primicia para el canal Capital, les quiero comentar que para el año 2016 los premios se llevarán a cabo en Punta del Este, Uruguay. Precisamente el día de hoy ha sido lanzada esta información para todo el mundo audiovisual y los estaremos celebrando en la primera semana del mes de junio del 2016. Estamos en Sin Alfombra Roja. Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo muy rápido, nos quedan unos 5 minutos para conclusiones. Carlos, quería anotar algo sobre lo que nos decía Miguel. Simplemente anotar que hoy día pues el tema de las tecnologías nos está planteando unos temas muy puntuales. Nosotros por eso nos hemos afianzado mucho en el concepto del cine como lenguaje, un lenguaje que es capaz de atravesar todas las tecnologías. Estamos recibiendo gente muy joven, ciudadanos muy jóvenes, con un perfil, digamos, que nosotros hemos tenido que asumir con un sentido muy constructivista, o sea, partiendo de todo este mundo construido por el estudiante. Entonces, creemos que ahí hay un tema que nos lleva a pensar que educar realmente, formar en el mundo audiovisual, parte de un hecho dentro de la experiencia artística que es muy concreta, y es la creación, el arte. No se enseña, se aprende. Entonces la misión de una escuela es finalmente crear las condiciones ambientales para que ese sujeto que es muy propio logre expresarse, y creo que ese es como el punto esencial. Y lo último que creo que es importante es el tema de que en este escenario de nuevas tecnologías, el punto central obviamente sigue siendo el creador, pero hay un desplazamiento que es el que está dando todos los procesos que nos están aproximando al cine interactivo, que es pensar el espectador. O sea, hoy día la voz, la construcción, las posibilidades de reestructuración de los discursos están en este momento en el puesto del espectador, y esto nos está llevando a replantear estructuralmente nuestra carrera, pensando en que hay una modificación del lenguaje, de la comunicación
conclusiones fundamentales. Muchas gracias, Carlos. Y en tu caso, Mauricio, ¿una conclusión? Creo que lo que plantea Carlos en este último giro es bien importante. Arlindo Machado tiene este famoso libro del sujeto en la pantalla, ¿no? Precisamente una primera parte, cómo se construye el sujeto espectador en el cine, y otra a partir de estos desarrollos tecnológicos. Creo que lo que está sucediendo es, estamos pasando a un lenguaje dialógico. El cine era monológico. El cine era un ejercicio desde las grandes capitales industriales hacia población mundial, hacia a recuperar grandes mercados mundiales, de los cuales nosotros fuimos sujetos pasivos durante mucho tiempo. Y a partir de todo este desarrollo tecnológico del que estás hablando, estamos pudiendo contestar con el mismo lenguaje, no con la crítica de cine que ejercimos en un momento sobre la película de Visconti, sobre la película de Godard, lo que fuera, sino contestando al mismo nivel, y quizá no a un Godard, sino a cualquier persona que esté en este gran tejido audiovisual que está empezando a darse. Lo que tu amigo Rancière llamaba el espectador emancipado. Por ahí. Pues son buenas conclusiones. Augusto, ya nos vamos. Una conclusión de tu parte, que también es formador. Retomar a Todorov y hablar de la memoria desobediente. Muy bien, perfecto. Pues nosotros creemos en la construcción de una memoria crítica sobre el cine nacional. Creemos que todos los ciudadanos somos constructores de cultura. También una madre de familia en su casa que está con sus hijos, el señor que trabaja en la panadería. Todos tomamos decisiones que transforman la cultura, y la relación de los creadores con su público tiene que cambiar, porque necesariamente no estamos hablando de espectadores pasivos. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa con el que exploramos todos los cines colombianos. Hoy hemos estado hablando con Carlos Barriga y con Mauricio Durán. Muchas gracias por acompañarnos, y también con Augusto Bernal, que hoy está en su rol de director y de formador. Hemos estado hablando de la formación de cine en Colombia. Acompáñenos en una nueva cita con Sin Alfombra Roja. Hoy estamos en un sitio maravilloso en la Quinta de Bolívar. Vengan y visiten lo, que el centro está lleno de joyas. Que tengan una muy buena tarde.